Bendiciones, bendiciones. Empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora este tema que va a estar bastante interesante. Toda esta semana por la Virgen María, Madre de Dios. Y vamos a abarcar lo que son varios versículos que les van a gustar, les van a interesar. Recuerden que ahorita lo estoy manejando de una lección que normalmente me comparten. Vamos a ver, dejen llegar esta partecita. 45. Vamos a ver, entonces. Aquí está. Qué buena, hermanita Xochitl. Bendiciones a los que van llegando. Les voy a iniciar con lo que es la lectura. ¿Sí? Dice, muy buenos días, queridísimos hermanos en el Señor. Hoy les estaremos presentando el tema que lleva por nombre María es Madre de Dios. Impresiona cómo varias sectas protestantes contradicen exageradamente a través de sus teorías cuando niegan a gritos que María no es Madre de Dios, afirmando que ella solo fue un instrumento utilizado por Dios. Es decir, para ellos María fue nada más una portadora para engendrar al Hijo de Dios, pero hasta allí, y jamás es Madre de Dios. Así. Con el estudio de este tema, ustedes descubrirán de la misma Biblia demuestra con expresiones literales que aseguran que María es Madre del Señor o Dios, como es el caso de Lucas 1:43, mientras que los hermanos separados tratan de reprobar lo que la Biblia dice, dejándola como mentirosa, o sea, es decir, lo que está escrito, lo llegan a negar, aunque esté escrito. Esperamos que tan interesante tema sea de tu completo agrado. Dios les bendiga y María Santísima les cubra con su sagrado manto. Adelante así. Entonces, este es el tema que vamos a estar manejando, lo que es María, Madre de Dios. Terminamos lo que es el tema. Si tengo chance, subo a algún hermanito. Si no tengo oportunidad, ni modo así. Ahorita recuerden que tengo el tiempo limitado normalmente como 1 hora en esta ocasión. Y empecemos así. Fíjense, sabemos que la divinidad de Jesucristo no proviene de María. No por esto ella deja de ser verdaderamente su madre. María bíblicamente es llamada favorecida, bendita entre las mujeres, bienaventurada, feliz, solo por el simple hecho de aceptar ser la madre del Hijo de Dios. Las comunidades protestantes, de alguna manera, buscan acomodar la Biblia a su antojo para demostrar que María no es Madre de Dios. En este tema, usted aprenderá que María es Madre de Dios, pues la misma Biblia lo repite muchísimas veces. Y lo vamos a ver. Y recuerden esto. Sí, ya sé que no todos los protestantes dicen que María no es Madre de Dios. No todos los dicen. Pero sí hay una gran mayoría que lo llegan a negar. De madre, Dios el creador del universo, así, el que no está en el tiempo, no, estamos hablando del Hijo de Dios, que es Dios. Entonces,
Razón protestante. Primero, algunas congregaciones de los hermanos separados dicen, María no es madre de Dios. María solo fue una portadora utilizada por Dios para que naciera su hijo y listo. Dios no tiene mamá. Dios no tiene principio. María es criatura de Dios y no pudo haber creado a Dios. Y segundo caso, hay casos en que algunas sectas enseñan que Jesús no tiene madre. Entonces, hay diferentes casos. Ahora fíjense, que de hecho el caso uno está muy cercano, nada más por un punto fallaron. Por un punto fallaron lo que era. También muchos dicen que eso nada más fue un vaso usado y ya, como si María fuera un vaso desechable. O sea, como si todos fuéramos vasos desechables en general. Vamos a imitar, como dicen los santos, y María es de las principales santas que dicen imiten a María, porque yo he escuchado muchos protestantes que dicen imiten a María, y muchos dicen que María fue un vaso desechable, entonces a todos nos hacen vasos desechables, vasos para tirar, que Dios nada más te usa, o sea, no te ama, nada más te tira. Entonces, eso es hacer un Dios mentiroso debido a lo que andan diciendo. Un Dios que te usa y un Dios que prácticamente ahora sí como quien dice, no tendríamos que darle cuentas porque nada más nos estaría utilizando. En ese sentido, no busca una salvación para nosotros, buscaría, como dice, nada más para usarnos y se acabó. Y no, ese no es un Dios de amor. Ahora sí, razón católica. María es madre de Dios porque nosotros los cristianos católicos enseñamos que María es madre de Jesús, que es Dios. Y cuando los hermanos separados niegan y dicen que María no es madre de Dios, automáticamente le quitan la divinidad de Dios a Jesús. Segundo punto, los católicos nunca afirmamos que sea madre de Dios Padre. O sea, ella no dio a nacer a Dios Padre, no. O del Espíritu Santo, tampoco. Ella es madre de Jesús, que es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Lo que no entiendo, ¿cómo los hermanos protestantes separan a Jesús de una mujer que lo dio a luz para aseverar que María no es madre de Jesús? Hasta la misma Biblia lo dice. Dice, versículo 3. Para entender que María es madre de Dios o madre de Jesús, basta leer Isaías 7:14, en la que pregunta así. Pregunta, ¿una mujer que da luz a un hijo no es madre? ¿Una mujer que da luz a un hijo no es madre? Y la cita dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Acaso Emmanuel no significa Dios con nosotros? ¿Acaso esa virgen no se refiere a María? Aquí se cae la doctrina protestante. Bueno, desde un principio siempre se ha caído doctrina protestante. Pues aclara perfectamente que una madre pare, da a luz y es madre. Y el hijo que pare es Dios. El hijo que da a parir así. Por eso los católicos deducimos que María es madre de Dios. No por otra razón. Razón tan simple así. No es madre de Dios Padre. No es madre del Espíritu Santo. Es madre del Hijo de Dios, que es Dios, por lo tanto, madre de Dios. ¿Hay alguna confusión? Ninguna. Ninguna confusión. Continuamos. Como los hermanos separados les cuesta creer lo que se explicó anteriormente con Isaías 7:14, y aquí otra cita. Lucas 1:43. La prima de María, llamada Isabel, o llamada también Elizabeth, en la Biblia de ellos, ¿sí?, llama Madre de Dios a María, pues dice, porque, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, y atentos, la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién es el único Señor? ¿Quién es el único Señor? Dios.
Que no dicen las escrituras, amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Con toda tu alma, con todo tu ser, amarás al Señor, tu Dios. ¿Quién es la madre de mi Señor? Que la madre de mi Señor venga a mí. Más claro ni el agua, sí. Por eso que los católicos enseñamos que María puede ser legítimamente madre de Dios sin problema alguno, como se ve claramente en la Biblia. Preguntemos a un hermano separado lo siguiente. ¿Qué significa la palabra Señor? Con S mayúscula, no con S minúscula, con S mayúscula en la Biblia. ¿Qué significa? Su respuesta debería ser, Señor es el mismo Dios. Entonces en el pasaje de Lucas 1:43, cuando Isabel le dice a María, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Acaso ese hijo no es Dios? ¿No podemos afirmar con eso que María no es madre de Dios? Contestará, no. Saquen sus propias conclusiones. Porque a pesar de lo que está escrito, lo niegan. Eso es lo más interesante. Cuando dicen, yo solamente creo lo que dice la Biblia. Pero cuando se lo leemos en la Biblia, dice, no, es que tú lo estás manipulando. No, no lo estoy manipulando. Ahí lo dice. Y ese es el problema. Ahí lo dice. Pero como no lo dijo un pastor, entonces ahora sí dice, no, es que lo estás manipulando. No, lo está diciendo ahí. Y el detalle está que como no lo dijo el pastor, le estás creyendo más a un hombre que a la misma palabra de Dios. ¿Qué dice Jeremías 17? Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en el hombre y es alejado de Dios así. Porque si no crees lo que está diciendo aquí, porque claramente lo dice, ¿eh? Aquí claramente lo dice. Clarito lo dice. Pero a veces no le quieren creer. Saludos, hermanos, bendiciones. Daniel, nada más una cosa. Aprovechando que te veo ahí. Dos datos así nada más. Una en la que ayer me equivoqué. Los 5 datos que decía de Lutero, no dice de la Asunción, dice datos afirmando de la Virgen María. Ya me fijé bien, no es de la Asunción. Afirmando de la Virgen María, sí. Y segundo dato, el, el, el Papa Gregorio que me pasaste, necesitamos que investigues tú y yo un poquito más porque lo que yo encontré de Gregorio es defendiendo la Asunción. Gregorio está defendiendo la Asunción de la Virgen María, no la está atacando. Entonces, después me compartes los otros datos. Porque de Gregorio dice, está defendiendo la Asunción de la Virgen María y él cuenta la historia de cómo él la entiende. Ayer te conté una historia, él cuenta la historia de él cómo le entiende la Asunción de María. Entonces, Gregorio de Tours, Papa Gregorio de Tours del año 594, así como me lo pasaste. Encontré esos datos. Él no ataca la Asunción, la defiende. Entonces, nada más como dato rápido. Sigo. Continúa. Ahí está. Algunos hermanos separados siguen negando que María es madre de Dios o madre de Jesús, Dios. He aquí otra cita. En el pasaje bíblico de Lucas 1:26-38, también conocido como la Anunciación, encontramos que es el mismo arcángel Gabriel quien anuncia a María que será madre del Altísimo con solo mencionar la palabra y darás a luz un hijo. Pregunta, ¿dar a luz no es lo que te hace madre? La cita dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Gabriel menciona el fragmento Hijo del Altísimo, haciendo obvia referencia a Dios. Entonces, el Hijo de Dios
es Dios hecho hombre. Por lo tanto, María es madre de Dios, madre del Altísimo. Pero los hermanos separados, cuando los católicos decimos madre de Dios, el cerebro de algunos de ellos, no les digo que todos así, el cerebro de algunos de ellos queda en modo automático y les procesa una mala información, pues inmediatamente se imaginan a María, madre de Dios, Padre, aquel que la creó a ella misma. Y no, María, madre de Dios, recuerden, no es madre de Dios Padre, ni madre del Espíritu Santo. Es madre del Hijo de Dios, que es Dios, por lo tanto, madre de Dios. Entonces, por eso ellos hay que preguntarles qué significa la expresión madre de Dios. ¿Acaso significa que María hizo a Dios? No, sino que significa que María parió un niño, lo amamantó y ese niño es Dios. Con solo llevarlo en su vientre y unido a su cordón umbilical, parirlo, amarlo, educarlo, la hace madre de Dios. Aquí de pronto algún protestante dirá, María no puede ser madre de Dios porque ella misma se hacía llamar esclava del Señor. Y eso no lo hace una madre. Aclaratoria. Esto es muy importante, esta aclaratoria. María lo dijo por humildad. Y eso es todo así. Por obediencia a Dios. María lo dijo por humildad. Porque sabía que su hijo es Dios. Y cuando ella dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O yo soy la sierva, o dependiendo de alguna de las traducciones. Lo dijo porque ella estaba respondiendo al llamado de Dios durante el anuncio del ángel Gabriel con toda disposición y adoptado la actitud radical de ser una sierva del Señor. Es decir, estaba obedeciendo a Dios con un acto de libre sumisión y de consciente abandono a la voluntad de Dios. María había manifestado plena disponibilidad a ser esclava del Señor, entregada totalmente a su servicio. Por lo tanto, cuando María utiliza la expresión esclava del Señor, fue por humildad. Los católicos también somos esclavos o siervos del Señor, porque la Biblia enseña que Jesucristo es Rey de Reyes. Aquí de pronto un protestante podría decir, María no puede ser madre de Jesús, porque para ser madre se necesita un esperma y un óvulo, y en ella no ocurrió ese proceso. Fíjense, hasta en ese punto de repente algunos hermanitos se nos van. Dice, ella no puede ser madre porque se necesita a fuerza lo que es el esperma. Fíjense, una mujer puede ser madre con solo criar el hijo de otra. Tan solo con eso puede ser madre. José que no fue padre, José, padre adoptivo de Jesús. Y en este caso María es madre porque lo llevó en su vientre, lo parió. ¿Sí? ¿Qué dice? Su hijo al crecer automáticamente la va a llamar mamá. No es necesario esperma y óvulo, pero Lucas 1:31 aclara cuando dijo el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Más claro nunca. Es que se necesita de un esperma y un óvulo para ser madre, pero en el caso de Dios no se necesita. En caso de Dios, dijo así, sin haber conocido, porque esta María lo dijo, yo no he conocido varón. ¿Cómo va a ser posible esto? Entonces, tan sencillo como creer que en el poder de Dios lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aquí de pronto, otra vez, porque a algunos sí les encanta renegar. Aquí de pronto el protestante dirá, Jesús no tuvo madre, porque a María nunca la llamó madre, sino que la llamó mujer. Lo dice Juan 19:26. Cuando vio Jesús aquí, fíjense, aquí encontramos el concepto de aquí está la madre de Jesús, así. Cuando vio Jesús a su madre, porque si es su madre, que si Jesús jamás le llamó madre, no, aquí encontramos. En la Biblia encontramos que Jesús vio a su madre, no vio a cualquier mujer.
No vio a una fulana que nada más no vio a una madrastra, no vio nada de eso. Vio a su madre. Que ella fue... fíjense, aquí nada más el hermanito no la captó. El hermanito no la captó. Y se la repito como niño chiquito. María, de aquí él puso, María es la madre de Dios. O sea que ella fue primero con Dios. O sea, no captó o llegó ahorita. Respuesta rápida. María no es madre del Padre. No es madre de Dios Padre. Ni madre del Espíritu Santo. Es madre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios. ¿Quién es su madre? María. ¿La hace madre de Dios? Sí. Te la pongo de esta manera. José Luis, vamos a decir que tu apellido es Santiago. Tienes 3 nombres, José Luis Santiago. Vamos a decir que tu apellido fuera Santiago. Eres hijo de tu padre que se apellida Santiago. Tu madre es la esposa de Santiago. Por lo tanto, sí, tu madre es madre de lo que es del hijo de Santiago. Madre del hijo de Santiago, sí. Ella la hace madre de Santiago, sí. Digo, madre del hijo de Santiago, sí. Y es el María, madre del Hijo de Dios en este caso. María, madre del Hijo de Dios. Madre de Dios. O en este caso, madre de un Santiago. Bueno, que es el mismo Dios. En la Trinidad, ahí como que se escuchó medio feo, pero en la Trinidad recuerden que es el mismo Dios. Nada más existe un solo Dios. 3 diferentes personas, un mismo Dios. Pero tan sencillo. Oh, hay un ejemplo que me gustó más padre. Hay un ejemplo que me gustó más padre. En el que me había dicho otra hermanita que dice, tu hijo es el presidente de la República, el presidente de tu país. Si tu hijo es el presidente del país, tú eres padre del presidente. Tu madre es madre del presidente. Pero ella no lo hizo presidente. El pueblo lo eligió presidente, pero ella no es no es quien lo hizo presidente, no, solo es madre del presidente. Y igualito ahorita con madre de Dios, ella no lo hizo Dios. Ella no es una diosa que hizo a Dios. Es madre del Hijo de Dios, engendrado en ella, por obra del Espíritu Santo. Lo crió, lo amamantó. Eso lo hace madre. Si no te quedó claro, o si no le entiendes así, entonces no sé cómo hacer. Si con palitos y bolitas no le entiendes, no sé. No sé cómo le podemos hacer ahí. Si estando en la misma Biblia, que le dicen Madre de Dios, Madre de mi Señor, no le entiendes, entonces pues, no le crees pues a la Biblia. Sigo. Sí, estábamos en lo de que Jesús no tuvo madre porque a María nunca la llamó madre, sino que la llamó mujer. Y le dicen así, mujer, para darle un lugar en las escrituras bíblicas. Ahorita que estamos en ese punto. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre. Entonces, no dice, vio Jesús a la mujer. No. Vio Jesús a su madre. Entonces, y al discípulo a quien él amaba que estaban presente, dijo a su madre, mujer, ahora sí con lo de mujer, he ahí a tu hijo. Pero primero, ¿a quién ve? ¿A su madre? Así, ¿cómo le identifica? Es su madre. Entonces, y Juan 2:4, en las bodas de Caná, ¿qué dice? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Así, esa parte en la que dicen mujer. Que recuerden que la palabra mujer en este caso es una identificación muy importante. Sí, la ve a María como su madre. Ya vimos Juan 19:26, que la ve a su madre. Entonces, ¿por qué siempre el llamado de mujer? Porque dentro de la Biblia hay una teología con esa palabra, ¿sí? Y ya después veremos esa parte. Ahora, otra parte más, aclaratoria. Cualquier persona con uso de razón se habrá dado cuenta que el mismo Juan, el evangelista, llama Madre del Señor
en su mismo evangelio escribiéndolo de esta manera, en el Juan 19, 25, 26, lo que acabamos de leer. Cuando vio Jesús a su madre, pregunta, ¿María no es madre de Jesús Dios? Así también en Hechos está María, ajá, la madre de Jesús. En Hechos de los Apóstoles también está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Encontramos la madre de Jesús. Entonces, sigo. ¿María no es madre de Dios? Claro que sí. ¿Cómo negarlo si la misma cita lo acaba de decir? Que vio Jesús a su madre, sí. Otras citas que dicen que María es madre de Jesucristo, que de hecho ya mencionamos uno, ¿sí? Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre. Otra, Mateo 2:11, que es cuando llegan lo que son los magos de Oriente. Mateo 2:11, y al entrar a la casa, los reyes magos, que así los conocemos nosotros, vieron al niño con su madre María. ¿Quién es la madre del niño? María. ¿Quién es el niño? Dios. Muy claro. Lo que pasa es que a algunos hermanos les encanta negar, o también tienen otro tipo de enseñanza en el que creen que Jesucristo es el Padre y es el Espíritu Santo, porque así se los enseñan, que son de los que llamamos unicitarios. Más Jesús hombre, más no de Jesús Dios. La pregunta aquí es muy sencilla. ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. ¿Jesús es Dios? Sí lo es. Entonces, si es madre de Jesús, es madre de Dios. Tan sencillo y tan lógico. Entonces, y eso es lo interesante, que esa lógica, esa lógica tan sencillo, fácil de entender, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque quieren hacer a fuerzas que lo que dijo un pastor, no lo que dice la Biblia, lo que dijo un pastor, sea verdad así, haciéndole más caso a un hombre que a la misma palabra de Dios. Sigo, porque de hecho aquí están varios versículos así. Vieron al niño con su madre María, Mateo 2:11. Otra, continuando en Mateo 2:13. Mateo 2:13. Un ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, toma al niño y a su madre. No dijo toma al niño y a esa mujer. Porque si dijera toma al niño y a esa mujer, ya sería en un concepto ahora sí, como que dice la que la dio a nacer. No, toma al niño y a su madre. Así de sencillo. Otras citas, Mateo 13:55, hablando así, ya vimos en la que son las veces anteriores que decía, es que ahí están los hermanos de Cristo y no sé qué tal. No vamos a la palabra hermano, ya lo vimos con anterioridad, no nos vamos a revolver tanto en eso, porque tiene esa explicación, pero no tengo ahorita ese tiempo. Ahorita estamos con María, Madre de Dios. Mateo 13:55 o Marcos 3:31. O en Lucas 2:33, Lucas 2:34, Lucas 2:48. ¿Cuál así? Ahí está tu madre. Lucas 13:55 es allá afuera está tu madre. Entonces, no es madre. Y como dice, sí es bien dicho, madre de Jesús. Pero también está bien dicho decir madre de Dios, porque Jesús es Dios. Ok, ¿en qué momento se hizo Jesucristo Dios? ¿Hasta la cruz? Porque si me dices que hasta la cruz, entonces, yo no sé entonces por qué los Reyes Magos en Mateo 2:11, al entrar a la casa, al ver al niño con su madre, se postraron para adorar al niño. Recuerden que la adoración solamente a Dios. Entonces, como el niño es Dios, María, Madre de Dios. Digo, ahí donde entra el conflicto nada más con los que creen que Jesucristo es el Padre y piensan que es el Espíritu Santo.
es donde se entra el conflicto, que dice, no, es que dices como si María hubiera creado a Dios. No, ya existía el Padre, ya existía el Hijo, además se engendró en María, María lo parió, lo hace madre. Lo parió, lo crió, lo amamantó, le enseñó a orar, le enseñó todo lo que sabía ella acerca de Dios. ¿Que Jesucristo ya tenía conocimiento? Sí, ya tenía cierto conocimiento, pero ella como buena madre le fue enseñando. Seguimos. Les vuelvo a repetir estos versículos en que llama a María su madre. Mateo 13:55. Mateo 13:55. Marcos 3:31. Marcos 3:31. Lucas 2:33. Lucas 2:33 y 34. Lucas 2:33 y 34 y 48. O sea, del mismo capítulo 2. 33, 34, 48 y 51. Y hay más. Y hay más, y hay más, hay más. La honramos como nuestra madre. Así es. La única adoración solamente a Dios. ¿O qué? No acabamos de leer un versículo en el que encontramos al niño con su madre y a quien le fue la adoración fue al hijo. María no estorba para adorar a Dios. María no estorba para adorar a Dios. Al contrario, ella nos lo pone. Dice, mira, aquí está mi hijo. Adórenlo. Pero aunque esté Dios, Jesucristo, con su madre, no quiere decir que la adoración es para ella. La adoración es para su hijo. ¿Por qué se le dice mujer a su mamá? Vámonos a esta partecita muy interesante. ¿Por qué se le dice mujer a su mamá? Cuando María le informa a Jesús, cuando María le informa a Jesús, he aquí la sorprendente respuesta. Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? En una de las traducciones de esa manera dice, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Lo que es Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Sí, de hecho, ahorita vamos a ver el versículo, que es 100% en carne y divinidad. En su carne. Cuando María le informa a Jesús, he aquí sorprendentemente la respuesta. Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? ¿O qué tenemos que ver tú y yo con esto? Aún no ha llegado mi hora. Jesús no le está faltando al respeto. Muchos protestantes evangélicos toman este versículo como un reproche y ponen a contradecir a la Biblia, ya que el mismo Jesús manda a honrar a su madre y padre. La misma Biblia, el mismo Jesucristo manda a honrar a su madre y a su padre, no a despreciarla, no a rechazarla. Es que Jesucristo rechazaba a su madre, entonces hubiera rechazado los mismos mandamientos que él mismo impuso. Jesús no falta al respeto y muchos protestantes evangélicos toman este versículo como un reproche y ponen a contradecir a la Biblia, ya que el mismo Jesús manda a honrar a padre y madre. Un estudioso evangélico protestante muy respetado, D.A. Carson, lo interpretó de esta manera y dijo, Jesús pone distancia entre sí mismo y María y señala que él comienza su ministerio en iniciativa propia. Pues es razonable porque pudiéramos decir que aunque Jesús sabía que María era su madre, concuerda lo que dijo en Marcos 10:29, lo cual expresa, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, etc. Está enseñando cierto desapego a lo terrenal para cumplir el trabajo de su padre, predicar para la salvación. Pero esto no significa que dejó de amar a su madre, y menos dejarla abandonada. Cuando Jesús llama mujer a su madre, es por respeto a poseer el gran título femenino de esa mujer. Palabras que vienen precisamente de un protestante
Por ejemplo, y voy a complementar un poquito. No sé si lo voy a decir un poco más adelante, pero lo complemento. Recuerden que al final, así, Jesús escucha a su madre. No era su momento. No era el momento de Jesucristo. Dice, no ha llegado mi hora. Y María hizo caso a María. María dijo, hagan lo que Él les diga. Se puede decir que le adelantó la hora. Le hizo que esos planes se adelantaran. E hizo el primer milagro que conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a causa de su madre. Y eso está muy interesante. Ahora sí, por ejemplo, sigamos con la palabra mujer. Por ejemplo, en Portugal el término mujer, donde el pueblo es extremadamente afectuoso, allá, el marido llame a su esposa de mi mujer, nada tiene de irrespetuoso, sino por el contrario, indica una intimidad cariñosa. Y la mujer cuando llama al esposo, mi hombre, pues hace sentir al esposo afectuoso y varonil. Al trato mujer es una grandeza de la propia palabra madre. Es como dice la madre de los hijos o la mujer que es mi madre. La misma Biblia en el Antiguo Testamento, claro, lógicamente que eso no lo entendemos tanto aquí en Latinoamérica, porque aquí somos más, vamos a decir, vulgares. ¿Por qué? Porque algunos le dicen jefa, patrona, ¿qué más? Porque si una es mamita, madre, así. No le decimos mujer normalmente a nuestras madres. Normalmente, ¿cómo le dicen? La jefa, la patrona, ¿qué más se les ocurre? Bueno, varias, maneras en que le llaman a la madre, sí. Y decirle jefa o patrona no es como una falta de respeto. Llamaron madre y padre las estas. Ahorita nos vamos a esa. Ahorita me gustó. Ahorita me gustó. De hecho, hay una razón. De hecho, hay una razón cultural. Ahorita sin irme a Jeremías 2:27, hablando de una explicación cultural, porque esto me lo platicó un rabino. Cuando ellos tenían lo que les llaman, eran como serafín, no, no es cierto, no eran como serafines, no me acuerdo cómo se llama, pero eran unas imágenes pequeñas, no imágenes grandotas, eran imágenes pequeñas. Esas en cuestión de familiares que habían fallecido. Como dice, estaba la imagen del padre o estaba la imagen de la madre, sí. O a veces cuando ya no estaba lo que es el padre, que era el líder, tenían lo que es esa imagen. Lo que es prácticamente lo que consideraban el padre, el que dirigía. Por eso uno de los escritos dentro de lo que es el Antiguo Testamento, en la que dice ya no hay oráculo por parte de, es que no se llaman serafines, se les dice de otra manera. Y sí son como pequeños idolitos, le llamaban idolitos. No ídolos de los grandes, así, sino como idolitos les decían así. Pero tiene otra palabra, que ahorita no me acuerdo. Entonces eran de, como dice, consideraban como un oráculo de aquel padre así que había fallecido o aquella madre que había fallecido. Entonces tiene un concepto cultural ese versículo. Eso porque me lo platicaron, esto me lo platicó un rabino, porque yo le hice la pregunta acerca de, tenía una duda de esos idolitos pequeños que no eran igual que los ídolos. Entonces ya lo fui entendiendo en esa cuestión de esos familiares que habían fallecido o ya en lo que consideraban también algo que era como quien dice, alguien quien dirigiera sus pasos. Entonces, ese está muy interesante dentro de lo que es la historia. Entonces, para que un concepto así cultural. Por cierto, saludos Susi, Namen, así, gracias ahorita lo que andan haciendo. Gracias por estarme apoyando mucho. Dice, en la misma Biblia del Antiguo Testamento podemos evidenciar que el mismo Dios Padre llama mujer a María profetizada en el principio, pero no en forma despectiva. Génesis 3:15, donde Eva es descrita en un lenguaje anónimo muy similar. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón.
Hay que aclarar que María no se echa para atrás como si hubiese sido reprendida. Al contrario, ella audazmente cobra fuerza y se dirige a los sirvientes diciéndoles que hagan lo que Jesús les indica. Aquí sí aparece esta partecita de las bodas de Caná. Seguimos en Juan capítulo 2. No se echa para atrás María. Hagan lo que Jesús les diga. Debemos observar que Jesús hizo el milagro. Podemos ver a Jesús convirtiendo agua en vino. Esto confirma que honró a su madre en cumplirle su petición. Esto confirma su papel como mediadora e intercesora. Recuerden que está la mediación, ya vimos el tema, mediación en sentido de intercesión. No mediación de sangre como Jesucristo, que eso es muy diferente. No mediación del que paga el precio, del único entre Dios y los hombres en ese que pagó el precio por sangre, sino una mediación en el sentido de oración, de petición, así. Entonces, como mediadora e intercesora en nuestro nombre ante Dios. La palabra que a primera vista parece despectiva, mujer, en realidad está llena de un significado de respeto. En las bodas de Caná, cuando Jesús llama mujer a su madre, significa que es el comienzo del ministerio de Jesús. Porque fíjense, aquí hay una traducción que me gusta mucho como lo dice en Juan capítulo 2. Fíjense cómo lo dice aquí Juan capítulo 2. Porque jamás ha sido una expresión de desprecio de, de yo no tengo nada que ver contigo, mujer. Así, no, no, no. De qué tiene que ver prácticamente con nosotros el que se hayan quedado sin vino. Es prácticamente una traducción más actual. O si no, el otro lenguaje que es, ¿qué tenemos que ver? Tú y yo, mujer, de que ellos no tengan vino. De hecho, tengo un video de eso. Dice, versículo 4. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Se les acabó el vino. Que dice María, hijo, se les acabó el vino. Y Jesús, mujer, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Se les acabó el vino, muy su problema. ¿Sí se da a entender? Así. O sea, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Entonces, ¿qué está haciendo? María no se echa para atrás. Dice, ¿sabes qué? Ellos te necesitan. Entonces, continúo. Por eso hay que analizar el contexto cuando Jesús menciona que su hora no ha llegado. Para los hermanos separados, ellos aseguran que Jesús le dijo a María, ahora no es buen momento. Pero no es así. O tú qué haces aquí, y tú vete para allá, para aquella orilla. O sea, como que de esa manera ellos lo piensan. Pero no es así. Ya que Jesús cumplió lo que su madre le pedía, convertir el agua en vino, pero la expresión hora en el que el Evangelio de Juan, cuando no se refiere a una hora específica del día, como por ejemplo la décima hora, como aparece en Juan 1.39, que dice décima hora, Juan 1.39. Es siempre una referencia simbólica a la muerte de Jesús y a la oculta exaltación en la cruz. Así. Su última hora, ejemplo, estoy dando las referencias de los versículos, si así se quiere. Entonces, la referencia no es mi hora todavía, entonces es una referencia de no he llegado mi momento. En conclusión, en esta parte la palabra hora, entonces conecta este momento, este comienzo de vida pública. Si Jesús hubiese rechazado a su madre, entonces en el momento de la cruz le hubiera dicho, ¿qué haces aquí, mujer? No estorbes, todo lo contrario. Sabía que ella estaba allí y le pide a Juan que la cuide. Sí diría, ¿tú qué haces aquí, mujer? Así. Si hablan de ese desprecio protestante, así. ¿Tú qué haces aquí, mujer? Vete para allá. Aquí no tienes nada que hacer. Y menos se lo hubiera entregado a Juan. Porque recuerden, dentro de la tradición judía, prácticamente eso era como el testamento también que dejaban al final, por así decirlo de esa manera, de entregar lo más valioso a un ser querido. En este caso, el discípulo más amado. Por eso siempre les repito, ¿quieres ser el discípulo más amado?
recibe a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la principal señal del camino, la verdad y la vida. Porque si no la encuentras a ella, no tienes la señal donde se encuentra Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Donde no está ella, no está Jesucristo. Y eso es fácil de entender. Facilísimo. Entonces, porque ya terminamos esta partecita. Sí, prácticamente ya terminamos así. Pero sí hay muchos hermanos separados que niegan a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita nada más tendría como 10 minutitos. Tenemos como 10 minutos. Nada más pregunta de casualidad. A ver si por aquí anda. ¿Andará de casualidad Daniel? Ayer andábamos dialogando con Daniel. Quiero ver nada más un detallito para algo rápido. No vamos a dialogar realmente. Nada más quiero un detalle con Daniel. ¿Aquí andará Daniel aún? O ya se me fue. Se me hace que ya se me fue. Dato rápido. El día de ayer, porque me confundí, leí mal lo que es el texto. El día de ayer le dije a Daniel que Lutero había dado 5 puntos doctrinales en defensa de la Asunción de María. No, no son 5 puntos doctrinales de la Asunción de María. Son 5 puntos doctrinales en defensa de María. La virginidad de María, que María no tuvo más hermanos, que es madre de Dios. Esos son los puntos del Lutero. Y nada más para que me pasara otros datos, porque había dicho que el Papa Gregorio de Tours, en el año 594 había dicho que se negaba la asunción de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más que quería saber dónde leyó eso, porque yo estoy encontrando otra cosa. Dejen nada más para de esto que comenté ayer, ya después si lo veo al elemento Daniel, le comento. Porque él me dijo que Gregorio de Tours había dicho que era anatema quien dijera que María había sido asunto al cielo. Pero yo creo que le dieron mal el texto. Ando pensando eso, porque estoy encontrando que Gregorio de Tours no decía eso. Fíjense lo que decía. Gregorio de Tours, aquí lo tengo. Sobre la asunción de María hay escritos del siglo IV llamado Tránsitus, donde se habla del tránsito de María en el cuerpo y alma al cielo, es decir, de su asunción. Así lo afirma Tránsitus, escrito por el pseudo Melitón a finales del siglo IV, donde habla, estamos hablando del siglo IV, estamos hablando finales del siglo 300, casi 400, bueno, 300 vamos a decirlo así, donde habla, el siglo primero es del 0 al 99, segundo del 100 al 200, tercero del 200 a 300, así. Poner en final, donde habla de la resurrección definitiva del cuerpo de María. También del siglo IV se encuentra el testimonio de San Epifanio, que admite la posibilidad de que su cuerpo glorificado esté en el cielo. Y en el siglo VI ya se celebraba la fiesta de la dormición en Jerusalén, hacia el año 600 en Constantinopla. Y del siglo VIII hay hermosas homilías sobre la Asunción, nombre que aparece más antiguo que el de la dormición. Entre los autores de estas homilías están Modesto, San Germán de Constantinopla, San Andrés de Creta y especialmente San Juan de Damasco. Y esta es la parte que digo, sobre la Asunción de María nos dice San Gregorio de Tours en el año 590. Aquí estoy con el mismo San Gregorio de Tours. El dato que me dio el hermanito era que decía, todos los que creían en la Asunción son anatemas. Pero aquí encuentro este otro dato. Los apóstoles, el dato sobre la Asunción de María de Gregorio de Tours. Los apóstoles se repartieron por diferentes países para predicar la palabra de Dios. Más tarde, la bienaventurada María llegó al fin de su vida y se fue a llamar a salir de este mundo. Entonces, todos los apóstoles vinieron a reunirse en la casa de María y al saber que debía salir de este mundo, permanecieron todos juntos velando. De repente, el Señor apareció con sus ángeles, se llevó lo que es el alma, se le entregó a Miguel, el arcángel, y desapareció. Eso es prácticamente algo de lo que encontramos en referencia apocalíptica.
en decir de que a la mujer se le dieron 2 alas de águila, fue llevada. Entonces, al amanecer los apóstoles tomaron el cuerpo, la pusieron sobre una camilla y la colocaron en una tumba, velándolo mientras esperaban la venida del Señor. Y de nuevo se presentó el Señor de repente, y mandó que el santo cuerpo fuera levantado y llevado al paraíso sobre una nube. Allí, reunido con su alma, se llena de gozo con los elegidos de Dios, los predestinados, y disfruta de las bendiciones de la eternidad que nunca terminarán. Entonces, esta es otra historia del mismo Gregorio de Tours, en el que voy a seguir buscando, porque dice el hermanito que decía que era Anatunción, pero Gregorio de Tours nos está contando esta historia. Entonces nos está contando, esto ya se contaba desde hace mucho tiempo, en este caso del año 500, no comentario. Entonces, me hizo muy interesante. Y después lo quiero comentar con el hermanito, porque él le mostraron otra, una diferente, entonces, ¿por qué yo tengo que aquí lo defiende y en la que él tiene le está atacando? Y este es unos cuantos años atrás. Entonces voy a seguir buscando esta otra, pero de Gregorio de Tours, eso me encontré. Y no encontré bien y después voy a buscar, ese fue el primerito que investigué. Después checo del Gelasio y otros más. Entonces, está muy interesante porque ese es el dato que él me dio, ya lo investigué, pero no dice lo que él me dijo. Entonces, y nada más quería hacer esa corrección de lo que yo le dije al hermanito, pero creo que ahorita ya no está. Entonces, seguimos para terminar además estos últimos minutos. María, la Virgen María, Madre de Dios, sí le encontramos en bastantes versículos, hasta en el griego, que es lo más interesante. En el griego, cuando encontramos la parte donde es perdón, en el griego, Lucas capítulo 1, del versículo, vamos a ver, ¿qué será? Del 41, vamos a ver, Lucas 1, 41. Ya cuando se va a encontrar con esta Isabel, que salió inmediatamente la madre de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 1:41 en adelante, esta partecita, y aconteció cuando oyó Elizabeth, o Isabel, dependiendo de la traducción, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, alguien que está lleno del Espíritu Santo, y bendito el fruto de tu vientre, estando lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, Señor con S mayúscula. Y cuando ustedes, si quieren, busquen en la interlineal, que está muy padre, así es, recuerden que la interlineal no es católica, es protestante. En la interlineal, cuando ustedes ven la palabra Señor, ustedes pueden encontrar las otras palabras en las que se podría, como dice, considerar, en este caso, Señor o Dios. Lo que es el Señor o Dios, el dueño de todo, ¿sí? El creador, ¿sí? Así es, en esas traducciones, en el griego lo pueden encontrar como Señor o Dios. Entonces, eso es algo importante. Igual Juan 1:1, sí, también muy importante eso. Entonces, todos esos datos, que digo, María, Madre de Dios, no porque ella lo haya creado. Esa es una fantasía que se inventan los protestantes aquí en la cabeza. María no creó a Dios. María es Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios, lo parió, lo crió, lo amamantó, ahora sí como dice, lo enseñó en la fe. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo es Dios? En la carne y en espíritu. ¿Cómo sabemos que era de las dos maneras, en su carne y espíritu? Colosenses capítulo 2, versículo 8 creo es, Colosenses 2:8, déjenme ver si es el 2:8 o el 2:9. Colosenses capítulo 2. Vamos a ver el 8 y ahorita el 9. No, si es el 9. Bueno, el 8 y el 9 lo pueden leer. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones o estas enseñanzas de hombres, pensamientos de hombres, como el que dice que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo, no, que María es madre de Jesús, pero no de Dios. O sea, si Jesucristo es Dios, entonces es madre de Dios. Así de lógica. Según las tradiciones de los hombres, estas enseñanzas de los pastores, la mayoría de los pastores, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo,
andan pensando según como piense el hombre y no como las enseñanzas de Dios. Versículo 9, porque en él, quien en Cristo, porque en él habita corporalmente, en su cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir toda la plenitud de la deidad? Corporalmente es Dios. No dice, un pedacito sí es Dios y un pedacito no. En su totalidad, corporalmente 100% hombre, está toda la plenitud de la deidad, 100% Dios. Ahora niéguenme que Jesucristo es Dios. Que en Jesucristo no es Dios, es Dios. Que nada más María parió el cuerpo, pero Jesucristo en cuerpo tenía toda la plenitud de la divinidad. ¿Y por qué dice que la Trinidad son personas así? Porque son tres personas. Y este está muy fácil este está muy fácil. Juan capítulo, bueno, esto para terminar, sí tengo chance para responder esa. ¿Por qué decimos que Jesucristo, una persona, Dios, otra persona, el Espíritu Santo, otra persona? Vámonos con el Padre y el Hijo. En el libro de Juan aparece algo muy interesante. Recuerden que lo que es el testimonio de dos personas es verdadero. Pero si es testimonio propio, mi propio testimonio no es válido. Pero cuando es testimonio de dos o más, ese testimonio sí es válido. Vamos a ver, Juan capítulo, es que no me acuerdo si es está entre 5, 6 y 8, sí. Aquí está, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, encontramos esto que está muy interesante. Sí, Juan capítulo 5, vamos a ver poquitito antes que dice. Dice, si yo doy, Juan capítulo 5 del 31 en adelante, fíjense, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Vuelvo a repetir, esto le está diciendo Jesucristo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Otra persona. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 34. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes seáis salvos. Vamos a ver. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, a ustedes no le creen. Fíjense, ustedes no le creen así. Déjenme ver que es 5:18. Hay otro, déjame ver. De aquí mismo. Me falta un versículo. Me falta un versículo, permítame. Es que ese es el que no me acuerdo. Ah, sí, no es cierto, no es en 5, es en el 8. Otra vez recibimos con el testimonio. Jesucristo por sí mismo no da testimonio. Juan 8, del versículo 13 en adelante. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Si una persona, su propio testimonio así entre los judíos, no es verdadero. Vamos a ver por qué es otra persona la que da testimonio. Y por eso decimos que lo que es la Trinidad son tres diferentes personas, un solo Dios. Fíjense, porque Dios Padre es una persona,
el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo otra persona. Aquí vamos a encontrar como Dios Padre es otra persona que da testimonio de Cristo. Y respondió Jesús y les dijo, aunque yo os doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, ya vamos a ver por qué. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Se dice, es que si no es otra persona, así de carne no es persona. Y yo no juzgo a nadie así. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. No es el solo Jesús, sino que yo. Y el que me envió, el Padre, así. Y en vuestra ley está escrito, atentos a lo que la ley está escrito. En su ley está escrito que el que testimonio de dos hombres es verdadero. Aquí tenemos dos personas, así. El testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Es otra persona? Sí es otra persona. Yo doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Es otra persona? Es otra persona. Si fuera de él mismo, no es válido ese testimonio. Pero hay otra persona que está dándole testimonio a Dios. Entonces, estamos viendo lo que son estos detalles. Que por cierto, vamos a ver dónde están. Eh, que por cierto, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocen, también a mi padre conocerán. ¿Por qué digo esto? Muchos niegan al Padre, por decir así, porque es que solamente Jesucristo es el Padre, y niegan al Padre. O dicen que el mismo Jesucristo es el Padre. No. Jesús y el Padre son diferentes personas. Y sí existe una Trinidad. Hay bastantes versículos. Otra más, nada más para terminar esto. Es Juan 14, 16. Vamos a ver. Juan 14, 6 y luego 16. Vamos a ver primero el 14, 16. Porque de hecho Juan es el que habla bastante de la Trinidad, ¿eh? Fíjense, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Y más sencillo, el bautismo. El bautismo siempre está en representación de tres. Vienes en nombre de tres personas que son un solo Dios, así. Lo que es Mateo capítulo 28, versículo 19. 28, 19. Que dice, por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautizo de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque recuerden que también estaba el bautismo de Juan, el que era de agua. Y el bautismo de Jesús es en espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por cierto, nada más así de manera rápida. Si dicen es que el único Señor, si me dicen de repente es que Jesucristo no es Dios. Por un versículo que me decían, ¿cuál era? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo, o capítulo 4, versículo 9. Que dice nada más hay un único Señor, así. Vamos a ver si Primera de Corintios, capítulo 4.
Déjame ver, nada más esta, ahorita sí ya se me fue la onda. Ahorita me sirve mucho para hacer un repaso. Es que ya no era parte del tema de la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero nada más para terminar. Y aclarar que Jesucristo es Dios, es el Señor, y por eso María es madre de Dios. Aquí está. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Fíjense, aquí que me encanta. Solo hay un Dios. No lo negamos los católicos. Solamente hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Vuelvo a repetir así para que no digan, es que cortó esta parte. No, no. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, coma. El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor con S mayúscula. Recuerden que el Señor con S mayúscula, que dijo, madre de mi Señor, con S mayúscula. Entonces, hablando de un solo Señor, así, madre de mi Señor. Así. Y si se acuerdan que dije que Señor es referencia a Dios con esa mayúscula. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Entonces, es cuando dice, ya ves, hay un solo Dios, y Jesucristo es el Señor. Entonces, estamos de acuerdo en que hay un solo Dios, y que Jesucristo es el Señor. Entonces, esta referencia de Marcos capítulo 12, versículo 10. A ver, Marcos capítulo 12, 10. O es 10, 12, vamos a ver. 10, 12. Aquí mismo en Marcos. No es cierto, es 12:30. Sí se ve que andaba por el 12, sí. Creo que me está ayudando todo esto para volver a recordar. Marcos 12:30. Ya sí vimos. ¿Qué es lo que decía 1 Corintios 8? Decía, hay un solo Dios, el Padre, creador de todo, sí. Hay un solo Señor, Jesucristo. Pero ya ven que los católicos decimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Y aquí encontramos de que el Padre es Dios y el Hijo es el Señor y el único Señor. Entonces, Marcos 12:30. Y amarás al Señor. Vuelvo a repetir, amarás al Señor. ¿Quién es el único Señor? Jesucristo. ¿Es Dios? Es Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios. Entonces, Hechos 2:38. Sí, el bautismo, que de hecho ese es el bautismo. El bautismo en nombre de nuestro Señor Jesús. El bautismo enseñado por Jesús en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, es que lo que le pasa es que el hermanito no le han enseñado cómo empieza lo que son Hechos de los Apóstoles desde el versículo 5 más o menos, así. Fíjense, porque aquí están los dos bautismos. Hechos de los Apóstoles 1:5. El bautismo de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Con agua. El bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Bautizarse en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautizo en espíritu. Y entonces por eso más adelante cuando hacen lo que es van a elegir un nuevo apóstol, ya que Judas pues se dio cuello solito. Entonces, dice,
Versículo 21. Es necesario que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Aquí está el bautismo de Juan. Por eso siempre recalcan mucho el bautismo de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está el bautismo que era en nombre de Juan y el bautismo que era en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el bautismo en nombre de nuestro Señor Jesucristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan fácil y sencillo de entender. Entonces, no lo quieren entender, no es mi problema. Entonces, ahora sí, hermanitos. Ahí de repente nos fuimos como que picando uno y otro versículo, pero están muy entendibles, están muy claros. Es mala interpretación, no es que no sea mala interpretación, lo estoy leyendo. Quien no naciere de agua y espíritu, perfecto, sí, porque ese es de Juan capítulo 3 del versículo 5. Juan capítulo 3 del versículo 5. ¿Cómo lo anda diciendo? ¿Sí? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu, porque atentos, ¿cómo está el bautismo hoy en día? Y es agua y en espíritu. El agua es el material, lo material. ¿Cómo tú te sabes bautizado en el Espíritu Santo? ¿Tú cómo sabes que estás bautizando en el Espíritu Santo si no hay materia? ¿Cómo sabes esa referencia? Ay, estoy bautizado en el Espíritu Santo. Si ni siquiera, ahora sí como dice, algo material, así que se utilice dentro de la iglesia. Para eso es el agua, que es muy importante. Pues que no naciere de agua y del Espíritu. La primera parte, como que dices, de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento, y del Espíritu, que ya lo liga nuestro Señor Jesucristo, precisamente para la salvación y hacerte perteneciente a la iglesia. Entonces, hermanitos, seguimos. Versículo 6. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo se bautiza dentro de la Iglesia Católica? El bautismo enseñado por nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con agua, de hecho, yo les recomiendo mucho la Didache. La Didache dice mucho cómo es el bautismo desde el siglo I hasta nuestra actualidad. Si no había fuentes, si no había ríos, si no había ese tipo de cosas, ¿cómo se bautizaba? Prácticamente rociando agua. Rociaban agua. Desde el siglo I es escrito. La Didache o Didache, como lo quieran pronunciar. Muy bien, hermanitos. Termino. El día de mañana continuamos. Seguimos, vamos a seguir con la misma, la Virgen María, Madre de Dios. Aunque lo nieguen, aunque les arda, aunque sientan lo que sientan, si lo dice la Biblia, ahí está. No hay forma de negarlos. Podemos encontrar o referencias o directamente la palabra. Siempre una de las dos. O referencias o directamente la palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer si siempre encontramos o referencias o directamente la palabra? No hay nada fuera de la iglesia que no está fundamentada tanto en su tradición, en el magisterio y la Biblia. Esas tres se complementan, porque recuerden, no existe un solo versículo, no existe uno, así como ellos dicen, es que no existe un solo versículo que diga en la Biblia que es la única verdad. Gracias, hermano René. Sí. No existe un solo versículo en la Biblia que diga que es la única verdad. Pero sí existe dentro de la Biblia que diga la iglesia es fundamento y base de la verdad. Y la iglesia como fundamento y base de la verdad trajo la Biblia. Entonces, fuera de la iglesia, esta verdad tiene muchas dudas. Entonces, cuídense mucho, hermanitos. Voy a terminar con lo que es esta oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites a través de los estudios de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida.
que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho. Entonces, nos vemos en la siguiente ocasión. Primero Dios, el día de mañana, sí. Si tengo chance en la tarde, un ratito en la tarde. Si no, no hay ningún problema. Nos vemos.